Buenas tardes a todos. Es un gusto saludarlos. Mi nombre es Paula Alzate, chair del Comité de Legislación e Impuestos y de parte mía, de Ibelice y de AmCham, les doy la más cordial bienvenida al evento de hoy. El tema que nos reúne es reforzando la estructura y las reglas de una junta directiva para dirigir una organización, un aspecto esencial para la sostenibilidad y el éxito de las empresas. En un entorno cada vez más competitivo, las juntas directivas tienen la responsabilidad no solo de cumplir la normativa vigente, sino también de liderar con transparencia, visión estratégica y principios éticos. Esta sesión será una excelente oportunidad para reflexionar sobre cómo fortalecer nuestras estructuras de gobernanza, mejorar la toma de decisiones y generar mayor confianza entre nuestros inversionistas y nuestros colaboradores. Para esto, tenemos el privilegio de contar con la participación de la licenciada Lilia Liu, reconocida especialista en gobierno corporativo. Es fundadora de la firma de consultoría Lazo, con más de 20 años de experiencia en Panamá en auditoría informática, gestión de riesgos, gobiernos de datos, protección de datos y gobierno corporativo. Ha asesorado a más de 500 juntas directivas y ha entrenado a más de 10.000 profesionales en diversos países. Es ingeniera de sistemas computacionales y cuenta con una maestría en administración de empresas con énfasis en finanzas de la USMA, además de ser abogada con especialización en Derecho Penal Económico y Empresarial de la Universidad de Sevilla. También es árbitro, mediadora y conciliadora internacional con entrenamientos en Harvard, Boston College y American University. Y también forma parte de la lista del Centro de Conciliación y Arbitraje de Panamá. Ha presidido instituciones como el Instituto de Gobierno Corporativo de Panamá, ISACA Panamá y la Comisión de Economía Digital de la Cámara de Comercio Internacional. Actualmente es miembro de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Panamá y fue reconocida este año por graduada osmeña en Innovación y Desarrollo. Igualmente, cuenta con 7 certificaciones internacionales en riesgo, auditoría, privacidad, fraude y metodologías ágiles. Así que, previo a dar paso a nuestros invitados, como siempre, les recuerdo que pueden dejar sus preguntas en el chat y al final de la intervención de la licenciada, pues tendremos el espacio para responderlas. Preguntas o comentarios. Igualmente, aprovecho a hacer una mención muy especial a nuestros patrocinadores que hacen posible estos eventos. Así que bienvenida, licenciada. Es un gusto tenerla el día de hoy y adelante. Gracias, Paula, y a ustedes, principalmente a AmCham, que han podido brindar esta información de primera mano para los miembros, para las empresas miembros de AmCham. El tema de hoy es un tema bastante relevante sobre las juntas directivas, de cómo se puede reforzar la estructura y las reglas en una junta directiva para poder dirigir una organización. Bueno, un poco sobre mí, ya lo mencionó hace poco Paula, pero hablemos un poco de qué es la junta. La junta es el equivalente del máximo órgano de gobierno de una organización. Es el encargado de establecer la estrategia, supervisar la alta dirección y toma decisiones claves. Es un órgano de dirección, de supervisión en una empresa y por tanto es responsable también de garantizar el cumplimiento de que se cumpla el objetivo del negocio, la visión, la misión y la estrategia. Por eso es que en la Junta se definen las políticas, se evalúa muchísimo la alta gerencia y se monitorea el desempeño tanto financiero, operativo y las tomas de decisiones más importantes. Nosotros tendemos a confundir estos roles cuando estamos en una empresa que apenas es naciente y luego la estructura va creciendo y todavía las personas que están en la organización, que dirigen la empresa, se mantienen y por eso es que no crecen, porque crecen a nivel de colaboradores, crecen en servicios o en productos, pero no crece la mentalidad. Y ahí es donde hay que prestarle mucha atención. El hecho de que uno tiene la junta directiva, que
si vamos con las estructuras jurídicas, del momento que abrimos una sociedad anónima, siempre se requiere por lo menos tener de 2 a 3 personas en ese registro. Pero para efectos de explicarle un poquito más allá, no es solamente contar con 3 roles, que es el presidente, secretario y tesorero, sino lo que desarrolla, el trabajo que desarrollan una vez esa estructura va creciendo, la estructura de la empresa. Y es por eso que aquí más o menos vamos viendo lo que hay en pantalla. El presidente, contar con un presidente que es el responsable de dirigir las reuniones, establece también la agenda en conjunto con el secretario, quien es el responsable de mantener esas actas de reuniones, gestiona la correspondencia oficial y asegura el cumplimiento de los procedimientos administrativos. O sea, ese presidente en conjunto con el secretario tienen que desarrollar la agenda de esa reunión para cuando se lleven a cabo las reuniones, esas reuniones no sean informales, y que tengan, por ejemplo, un orden de qué temas se van a tocar, ¿no? El hecho también de contar con un vicepresidente que asuma también el liderazgo cuando el presidente está ausente y colabore en esa supervisión de proyectos estratégicos también es importante. Y un tesorero que tiene una responsabilidad de supervisar todo el tema económico, financiero, supervisión de presupuestos, gestión de recursos financieros, presentación de esos informes que son relevantes para la Junta, porque a pesar de que uno cuente con gerentes, tiene que llevar también el resumen de lo que se da en cada una de esas gerencias hacia la Junta. Y también están los vocales, que mal que bien son personas también que tienen derecho a voto, contribuyen a través de la experiencia, perspectiva, discusiones estratégicas. Yo aquí agregué otro elemento importante, los comités de apoyo. Los comités de apoyo, ¿para qué se crean? Se crean principalmente para apoyar a la junta directiva y están compuestos por algunos miembros de la junta directiva y algunos miembros de la administración, o inclusive se pueden incorporar directores independientes o personas externas que ayudan a reunir información para facilitar las reuniones en juntas directivas. Entonces, esos comités de apoyo pueden ser, por ejemplo, un comité ejecutivo, un comité de ética, un comité de auditoría o un comité de finanzas, que también ayuden a supervisar aquellos aspectos que sean relevantes. Cuando uno crea estos comités se crean de acuerdo a la necesidad de cada empresa, porque si no es la misma necesidad en un banco, en una compañía de seguros, que una empresa familiar o una empresa que se dedica a productos de consumo, es completamente distinto a otra porque sus necesidades son diferentes, ¿no? Entonces, hay una ley que es la ley número 32, que viene del año 1927, que habla sobre las sociedades anónimas. Y esta ley principalmente regula lo que es la creación, funcionamiento, disolución de las sociedades anónimas. Y de ahí nace todo el aspecto de las juntas directivas, en donde legalmente hay un mínimo de directores, y aquí me hago referencia a mi amigo Juan Pablo Fábrega, que desarrolló este libro. Él ha generado otros documentos que ya van por otras ediciones, muy buenos, pero si le dan una leída, habla un poco del mínimo de directores, que son 3, puede ser de cualquier nacionalidad, no necesita que resida en Panamá. eh, y esas funciones de la junta directiva implican el aspecto de dirección, el rumbo por el cual va a agarrar la organización, porque muchas veces se distorsiona
a nivel administrativo, cuando no hay una conexión entre la Junta y lo que desea el cuerpo administrativo, puede haber una desconexión. Los dignatarios, un mismo director puede ocupar cargos de presidente, secretario y tesorero, eso lo estipula la ley. Sin embargo, yo no se lo recomiendo porque entramos en que uno es juez y parte. Esto se puede hacer al principio, cuando se crea la empresa, pero una vez va transcurriendo el tiempo, uno tiene que profesionalizar la organización. Entonces, por eso es la importancia de contar con esos cargos. Eh, También en la ley establece que no es obligatorio que los accionistas también sean parte de la junta directiva. ¿Y esto a qué me refiero? En muchas organizaciones, como por ejemplo la banca, eh, si ustedes observan quiénes son miembros de la junta directiva, no necesariamente son accionistas. ¿Y por qué esa separación? Porque ayuda. Los accionistas se preocupan principalmente por la rentabilidad de la empresa, pero la junta, como máximo órgano de gobierno, es quien ayuda a ver el tema de la estrategia junto con la supervisión de esa misma. Entonces, tampoco se establece un número mínimo de reuniones al año, eso lo establece la ley, a menos que en el pacto social esté estipulado. Pero para que haya una junta directiva se recomienda también que haya una periodicidad de esas reuniones de junta directiva. Normalmente debería ser una vez al mes, contar con esas reuniones de junta directiva y en eso prepararse cada vez que hay esa reunión, tiene que haber una preparación para esa reunión. La participación de mujeres en juntas directivas, y esto se ha hecho de manera escalonada. Empezaron con las entidades públicas, esto ya está por ley, en la ley de 56 del 2017, en donde hoy en día ya se exigen que por lo menos haya un 30% de participación de mujeres en juntas directivas. En el 2018 era 10%, en el 2019 el 20%, hoy en día debería haber un 30% como mínimo de participación de mujeres en instituciones del gobierno, ¿no? Entonces, ¿y esto por qué el efecto de contar con mujeres? Porque las mujeres, no porque sea mujer, sino porque las mujeres le dan un componente de inclusión, diversidad en qué, de opiniones, de contrapesos. Ustedes se imaginarían un supermercado, el negocio de supermercado. Si si uno observa el tipo de negocio en un supermercado, la mayoría de las personas que compran en un supermercado son las mujeres, las que son amas de casa. Entonces, el tener una junta directiva de un supermercado sin una mujer o sin una representación importante que ayude a tomar esas decisiones, puede ser catastrófico, porque hay un tema de gustos, hay un tema de qué es lo que se compra mayormente, y eso ayuda o favorece el componente de esas reuniones que se desarrollan en las juntas directivas. De acuerdo con CEPAL, establece que Panamá tiene un 20.7% de mujeres en cargos ministeriales, mientras que Costa Rica y España ya superan el 50%. Estos son estudios que son reales y que hay que trabajar en eso, ¿no? Hay que trabajar en eso. Hay requisitos legales que se incluyen en reglamentos de una junta directiva en Panamá, como por ejemplo que haya una composición mínima, como les comenté, de que estén conformadas por al menos 3 miembros mayores de edad. Sin embargo, también tomar en cuenta que no solamente el tema mínimo, sino las edades.
No es lo mismo tener una junta directiva con mucha gente jubilada de cierta edad a que yo tenga un componente mixto de ciertas edades que son importantes dependiendo del tipo de negocio también, porque hay negocios como por ejemplo una fintech o un negocio de tipo tecnológico, se requieren gente con edades jóvenes que, que tengan ese espíritu o esa mentalidad de poder insertar esas ideas para poder impulsar el negocio. Entonces, la junta directiva también debe tener reglas en cuanto a la elección y remoción de los directores. Esos procedimientos tienen que estar muy claros, porque a veces si observamos los directores que se quedan permanentes mucho tiempo, más de 15 años en el mismo puesto, también se puede generar eh, cierta mecánica de que se acostumbre a la misma mecánica de todo. Entonces es importante que haya ese tema de por cuánto tiempo está ese director, que tengan cierta experiencia, que también haya una definición en cuanto al quórum, a las votaciones, que haya con cierta anticipación se envíe información vital antes de que se dé esa reunión y no que el mismo día de la reunión se entregue la información. Por lo menos en las juntas directivas que yo he participado, nos envían información con 5 días de antelación, de manera que el director lo pueda leer con suficiente tiempo y pueda entonces digerir esa información para una buena toma de decisiones. Y principalmente si es información que es importante para la toma de decisiones, ¿no? Entonces, hay funciones también, las funciones de establecer cuáles son las competencias de la Junta, que incluyen tanto el tema estratégico, financiero, administrativo, en caso tal, si hay un tema de rendición de cuentas, esa conexión que debe tener la Junta con la administración, de cómo van a recibir esa información, también es importante. El tema de las actas, debe haber un registro detallado de actas con los participantes, con la hora y la fecha, los acuerdos que se lograron, debe contar con las firmas del presidente y secretario, principalmente en esas actas, y o de las personas sustitutas, los ad hoc que le llaman, en caso de que el puesto del director esté vacante, tiene que haber normativas exclusivamente para ese tipo de situaciones, ¿no? O peor aún es que los directores se ausenten de manera reiterativa. Entonces, ¿cuáles van a ser las reglas en caso de eso, no? O que haya un director muy enfermo y ese director tiene algo que le puede perjudicar la continuidad en esa junta, porque la toma de decisiones es muy importante para el equipo, ¿no? Los comités, la junta decide cómo crean esos comités de apoyo, para entonces delegar ciertas atribuciones para entonces regular ese funcionamiento, ¿no? Porque si una junta no define qué comités eh, va a tener, entonces todo el peso le cae a la junta. Y cuando van a ver, las reuniones se vuelven muy largas. Por eso es que uno prepara comités de apoyo, ¿no? Y el código de ética o el código de conducta. Esta es una de los elementos más importantes en una junta directiva, de aprobar un código de ética para la organización que aplique a los directores, que aplique no solamente a los empleados, sino que también tenga un alcance hacia los proveedores, los clientes. O sea, un código de ética bien elaborado tiene que tener un alcance casi 360 grados, no solamente para los empleados,
porque ahí se tiene que definir eh, la mecánica, cómo se van a desarrollar las sanciones o cómo se van a resolver los conflictos en caso tal de que exista un conflicto. Y en cuanto a la resolución de conflictos, que es un tema que me apasiona bastante, eso ayuda muchísimo a mejorar esa gestión, porque es falso que en una junta directiva no haya discusiones, tiene que haber debate, debate a la altura. No, cuando nosotros nos encontramos, por ejemplo, que hay directores que entran en conflicto hasta para emitir una opinión, entonces hay que trabajarlo ya sea o dándole una inducción o inclusive se ha tenido que llegar hasta en cierta forma, introduciendo una persona, ya sea un psicólogo o una persona que sea como el interlocutor, porque muchas veces uno de los aspectos con las cuales algunos directores no cuentan es el tema de escucha activa, habilidades blandas principalmente, ¿no? Comunicación abierta, es una persona muy conflictiva que a todo le busca, pero todas esas cosas son dificultades que no permiten generar una reunión de junta directiva de manera muy transparente o de una manera muy natural, ¿no? Y esto es algo que hay que prestarle mucha atención. También es importante que se evalúe el desempeño de la junta. Si es una junta que no se reúne o si es una junta en la cual los directores se mantienen muy pasivos y solamente aceptan lo que les dice la administración. Es una junta que no cuestiona, es una junta que probablemente eh, acepta todo lo que dice la administración. Entonces, ¿para qué tengo una junta? Por eso es la importancia de evaluarla y darle un seguimiento a eso, porque hay juntas que han hecho muchísimo y que han desarrollado muchas cosas. ¿Eso para qué sirve? Principalmente cuando estamos viendo un tema de responsabilidad, al final eh, la responsabilidad no solamente le recae a un gerente general y su estructura, sino a la junta, porque uno siempre va a mirar quién es el representante legal, quién es el presidente, quiénes son parte de esa junta directiva. Si ustedes han visto en los últimos años, cuando se han dado alguna situación de una toma de control o de una liquidación forzosa, uno mira siempre no los gerentes que estaban ahí, sino más bien la junta. ¿Quiénes estaban en la junta? Las juntas estaban de papelito. Bueno, es que es un tema reputacional y por eso se tiene que cuidar muchísimo. Cada director de una junta representa a la empresa, aunque tenga negocios por fuera, porque hay directores que participan en varias juntas. Ese director representa a la empresa. Entonces, el tema reputacional, como dice Warren Buffett, que es una persona muy reconocida a nivel internacional, se necesitan 20 años para construir una reputación y 5 minutos para que cualquiera te la arruine. Entonces, si lo piensas, harás las cosas de otra manera. Y en este aspecto, preparar a los directores de una junta directiva se ha hecho hoy en día muy relevante. Hay otro aspecto importante que es el tema de conflicto de interés. Hay miembros de junta que están a veces intencionalmente en una junta porque tiene algún interés particular. Y el interés particular cuando no es, no es enfocado al tema el tema de decisiones puede afectar principalmente su imparcialidad, como por ejemplo, yo estoy en esa junta, vamos a suponer un ejemplo, estoy en esa junta porque mi negocio se dedica a esto y yo puedo influenciar para atraer un proveedor y que favorezca a ese proveedor.
O si estoy en una junta, eh, puedo favorecer a un amigo para que se gane un préstamo. Cosas de ese tipo pueden suceder. Y otros peores, hay otros peores que de repente introducen algún familiar y luego resulta que ese familiar tiene un cargo muy alto y toma decisiones importantes en la empresa, pero estando esta otra persona en la junta directiva, puede influenciar para que a través de este director, junto con este gerente, puedan favorecer proyectos o contratos de una cantidad importante. Entonces, ¿qué sucede si hay conflictos entre miembros de la junta directiva? De acuerdo a la ley panameña, que es la ley 316 del 2022, para efectos de los que están en los que están en el gobierno, hay un tema que le llaman la declaración jurada de conflicto de interés, lo cual permite transparentar cualquier situación que pueda afectar sus decisiones. Y ese, en caso de conflicto identificado, el miembro que está involucrado debe excusarse, abstenerse de participar en decisiones relacionadas para evitar influencias indebidas. Y hay un procedimiento institucional donde se gestiona y resuelven estos conflictos, por lo menos en el artículo 5 de esta ley, que es bastante reciente, porque es del 2022. Hay un artículo que es el artículo 5 que habla, las personas naturales o miembros de junta directiva, dignatarios, accionistas, beneficiario final y apoderados de personas jurídicas a los que se les adjudiquen licitaciones públicas de bienes o servicios con el Estado serán considerados también como sujetos obligados para presentar la declaración jurada de intereses particulares. Esto es bien importante porque muchas veces no nos damos cuenta de esos artículos, pero tienen ese elemento diferenciador en este tema de la declaración. Ahora, para una empresa que no desarrolla ningún tipo de servicio con el Estado o presta bienes al Estado, sería una práctica saludable tener este tipo de declaración jurada de conflicto de intereses, porque es mejor declararlo ahora y no enfrentarse probablemente en el futuro con una situación que pueda generar un tema reputacional. Entonces, hablaba sobre los comités, que son los grupos de trabajo dentro de una junta, están formados por miembros designados o voluntarios. Hay comités permanentes, también hay comités que son temporales, que se disuelven una vez se cumple un objetivo. Yo les puedo poner un ejemplo. Yo estuve en la junta directiva del sistema de emergencias, que es el 911. Y en esa junta nosotros tuvimos comités ad hoc para, por ejemplo, la selección de un director ejecutivo, que era un rol de la junta directiva. Se preparó una rúbrica con todas las capacidades, pero fue un rol que se hizo en ese comité y eso se trabajó en conjunto también con el área de recursos humanos para recibir las hojas de vida, pero fue un comité. Y así sucesivamente pueden haber también comités permanentes como los de finanzas, mercadeo, relaciones públicas, comité de riesgo también, cuando una organización cualquier organización puede tener riesgos, entonces sería saludable ver aspectos que puedan representar riesgos para la organización. Ok, ¿cómo organizar una junta efectiva? Es muy importante definir el tipo de junta que se requiere, seleccionar las personas con perfiles, que haya compromiso. Aunque esté participando en otras juntas, lo ideal es que no participe en más de 3 juntas. ¿Por qué? Porque no va a tener suficiente tiempo. Imagínense que en cada junta va a tener que participar en un comité de apoyo, porque el director hoy en día tiene un rol proactivo de estar constantemente
conociendo sobre la empresa y a la vez, cuando va a tomar decisiones, tiene que estar clarito con todo el funcionamiento, quizá no a profundidad, pero por lo menos tiene que estar claro, porque imagínense que se tomen decisiones de 1 millón, de 2 millones, y entonces ese director solamente va a ir una vez al mes a la reunión, pero desconoce todos los otros temas, a pesar de que le envíen información que está condensada en informes o anexos. Tiene que tener esa habilidad para corroborar la información que se presenta, tiene que tener la habilidad para cuestionar, para debatir, para no entrar en confrontación, pero tampoco ser una persona callada o pasiva. Y no todas las personas encajan en juntas. Incluso hay gente que es competente, pero no tiene las habilidades blandas. Estamos hablando de aspectos que eh, con el conocimiento no solamente es la experiencia y los estudios, sino estamos viendo temas de habilidades blandas. Entonces, priorizar esa claridad en cada uno de los roles y ver esas expectativas, eso se puede ver fácilmente con una evaluación y luego dándole seguimiento, porque también los directores tienen que tener procesos de inducción para cada uno de los roles. Si eres presidente, tienen que tener una inducción al momento de agarrar ese rol. Igual, para un vicepresidente, quien es el que es el backup del presidente en su ausencia y colabora también en esa supervisión de proyectos estratégicos, como el tesorero, quien es el que supervisa la parte financiera, la parte económica, eh, que también esté claro con el tema de cumplimiento de políticas financieras. eh, Depende de qué NIF estamos manejando, en qué sector estamos, si estamos en el sector de salud, hay un tema de verificar las leyes de salud o los reglamentos de salud. Y si es el secretario, tiene que documentar y gestionar administrativamente a la Junta, tiene que verificar que al momento de la convocatoria esté pendiente que van a asistir todos, porque es muy difícil también que en el quórum que se envía nadie le esté dando seguimiento si van o no van a asistir. Tiene que verificar que la correspondencia o que la documentación le llegó y que se asegure también de los tiempos. Va a llevar los tiempos, eso hace el secretario. Y los vocales que también tienen una participación activa al momento de deliberar, porque también aportan con conocimiento, experiencia, su perspectiva de cómo lo ven, y de poder también inclusive liderar comités o proyectos específicos, ¿no? Entonces hay aspectos claves para una reunión de junta exitosa, como por ejemplo definir cuál es el objetivo, establecer cuáles son las metas claras para tomar esas decisiones al momento de compartir los pasos, las actualizaciones, cuáles van a ser los siguientes pasos, no que una reunión se quede solo en la reunión, sino qué es el next, el siguiente paso. Vamos a hacer estas cosas porque si no, no avanza. Y ese seguimiento también hay que verlo cada vez que viene la siguiente reunión. Hay que verificar si todos leyeron el acta de la reunión anterior y los acuerdos. Si se acordaron estas cosas y se tenían que avanzar con otros temas en la siguiente reunión, verificar esas cosas. Y si hay un atraso, hay que mencionarlo a qué se debe, y todas esas cosas hay que discutirlas, ¿no? El tema de la agenda nuevamente, tener una agenda bien definida, con tiempos, que las conversaciones sean significativas, que no haya mucha trivialidad. Se pierde mucho tiempo a veces cuando se inicia una junta directiva, porque hay veces que demoran hasta 20 minutos solamente hablando de cosas triviales, pues, y que haya un propósito en común.
donde todos discutan aspectos estratégicos. Recuerden que en la Junta es para discutir aspectos estratégicos. Entonces hay compromiso por parte de los miembros, lo cual eso es sumamente importante para que participen, para que debatan, para que utilicen algunas herramientas como por ejemplo diapositivas, folletos, donde se expliquen ideas complejas, inclusive hasta diagramas hay que montar para poder entender, digamos, el flujo de algún proceso. Eso se puede apoyar a través de la administración. Utilizar herramientas para la Junta, o por ejemplo las que tienen ahí Zoom, Google, Teams, inclusive para desarrollar reuniones. Ya muchas empresas están usando herramientas de inteligencia artificial para grabar y entonces eso le genera un resumen y un detalle. Pero también hay errores muy comunes en las juntas directivas. Y este aspecto es importante y me detengo aquí porque si, por ejemplo, no se define algo importante que es el objetivo, ¿cuál es el objetivo claro? Entonces la junta debe comprender con mucha claridad la visión, la misión y el objetivo estratégico de la organización, porque a veces se pueden desviar hasta del objetivo y de la visión y la misión de la empresa. Entonces, si en esa claridad esa junta puede carecer de dirección y se cohíben hasta en las decisiones, que haya falta de diversidad, no solamente en el tema de mujeres, sino el tema de que esa diversidad de grupos, de personas o de sectores aportan una gama amplia de habilidades, experiencia y trayectoria, que haya algo muy importante de sobrepasarse los límites cuando son responsables de brindar orientación y supervisión. ¿Ya que me refiero en sobrepasarse? Que un miembro de la junta directiva ocupe el rol de lo que hace, por ejemplo, un gerente de ventas o de mercadeo y se ponga a vender. Eso puede sobrepasar el límite y debilita el rol de un gerente general o director ejecutivo y a su vez genera mucha tensión. Que se descuide también aspectos como la planificación de la sucesión, en la sucesión de directores o la sucesión em, por ejemplo, de roles importantes dentro de la Junta. Si eso no está documentado, si no hay una planificación adecuada, entonces eso puede generar inestabilidad, dificultades, discusiones y la continuidad propiamente, porque es importante que el director reciba una buena inducción en el rol que ejerce en la Junta. También que se ignoren aspectos como gestión de riesgo, que no se identifique, no se gestionen adecuadamente los riesgos que son potenciales para la empresa. Entonces, ignorar esa gestión de riesgo, eso puede generar problemas importantes a futuro. Aunque la administración lleve a cabo su gestión de riesgo, la junta debe conectarse con esa gestión y también debe tener su enfoque como junta en la gestión de riesgo. Y hay otros elementos más, como los que ya mencioné, como el conflicto de interés, que haya falta de compromiso, el hecho de tampoco no buscar expertos externos o asesores que brinden otro conocimiento o que les permita a la Junta tomar algunas acciones basadas en esas opiniones que brinden los expertos. Por ejemplo, en una organización ahorita mismo están sufriendo porque todos son contadores. Entonces, ellos tienen un tema legal y lo que se les recomendó es que ellos necesitaban un asesor legal externo que les permita resolver algunos aspectos que ellos están viendo en su empresa, ¿no?
Ok, también, bueno, esto ya lo mencioné, el tema de las actas de reuniones corporativas, que son registros formales donde se documentan las discusiones, las decisiones, los puntos de acción. Tiene que haber un registro oficial de eso. Un tema de... Eso también ayuda mucho por temas de cumplimiento y transparencia, porque imagínense que salga algún director que diga, no, que eso se decidió hace 10 años y entonces no hay registro de esa reunión de hace 10 años. ¿Cómo le van a tomar en cuenta la opinión sobre eso que se informó? Y estamos hablando de cosas muy delicadas, como por ejemplo los temas de acciones o los temas de decisiones que se asentaron en la empresa y la empresa tiene que seguir funcionando. Em, bueno, realmente este era el tema. Nosotros para el día 20 de noviembre tenemos un taller mucho más especializado para juntas directivas eficientes y productivas, y tiene un costo de 350 para aquellos que se quieran inscribir. Ya tenemos para grupos bastante pequeños, lo hacemos para grupos pequeños, bien personalizados y ahí pueden ahí aclarar algunas dudas. Pero por mi parte, si tienen alguna consulta o pregunta, estoy abierta a preguntas. Muchas gracias, licenciada. Una excelente exposición. Yo tengo unas preguntas. ¿Ah? Desde su experiencia asesorando más de 500 juntas directivas, ¿cuáles considera de todo lo que nos expuso que son los errores más comunes en la estructura y el funcionamiento de las juntas directivas en Panamá y cómo pueden evitarse? Eh, los errores más grandes es que no sepan cuál es su rol. Por ejemplo, eh, que el secretario no sepa cuál es su rol. Ujú. Y me refiero a los puestos importantes, ¿no? Que el tesorero no sepa cuál es su rol, sino que llega a la junta y llega prácticamente, empieza como, ajá, ¿y qué hay para hoy? Entonces está esperando que le entreguen la información y de ahí va a comenzar a revisar. O que, peor aún, que no se reúna la cantidad de información suficiente para que al momento de la convocatoria de la reunión, no la han leído y entonces llegan ese mismo día a leer y es muy difícil, es muy difícil. Otro de los aspectos, hay muchos temas, son muchos temas, unos más profundos que otros. Eh, Cuando llegan a la reunión, se encuentran que hay uno que domina toda la junta y toma control de la junta y los otros tienen temor, pero hay otro que quizás no tenga temor y entonces se le encara y se forma una pelea en la mitad de la junta. Ya eso lo hemos visto. Es horrible, es horrible. ¿Qué sucede ahí? Que tienen que trabajar con esos directores que son conflictivos y darles una buena inducción de resolución de conflictos. Otro aspecto, y ahí podríamos numerar un montón, otro aspecto es el tema de conflicto de interés. Esa es una de las peores, que ese director solamente está allí por algún interés, porque quiere ganarse algún contratito, tiene alguna novia, quiere meterla en la empresa, luego le suben el salario, esas cosas suceden comúnmente y que no existan reglas, que no haya reglas, que no haya, por ejemplo, ni siquiera un código de ética y cada Ujú. cual da la gana. Esos son algunos aspectos eh, importantes que se ven en las juntas directivas. Bueno, de hecho, relacionada con esa pregunta, seguimos con otra que dice si nos puedes comentar algo sobre el comité de auditoría de las juntas directivas. Creo que tiene mucho Oh, que ver con esos errores. ese comité me encanta ese comité. El comité de auditoría se recomienda, imagínense, que esté compuesto por el auditor interno de la empresa, ¿no? Y también
exista alguna, la firma externa que está haciendo la auditoría. Y también, si es el tema de estructura a lo que se refiere, el que preguntó eso, o el funcionamiento del comité de auditoría. Yo Si es un pensaría que tema en de términos generales, comentar en términos generales las implicaciones del comité o la importancia mejor del la comité de importancia, auditoría. comité de auditoría es sumamente importante, porque te ayuda también a ver desde otra perspectiva las cosas que hacen falta. Si es un comité que está arrancando, fabuloso, porque tienen toda la, la disposición para poder generar ese tipo de revisiones, ¿no? ¿Qué hay que revisar? Hay que revisar, el auditor interno va a tener cosas que ha visto en el día a día. ¿Sabe por qué? Porque ha estado adentro. Si no existe un departamento de auditoría interna, entonces contar con un comité de auditoría se recomienda que sea un director, pero un director independiente, ni siquiera si es una empresa familiar, los mismos miembros de la directiva se recomienda que no sea parte de ese comité Claro. de auditoría, ¿no? Y entonces ellos revisan, digamos, aquellas cosas que se reflejaron en las auditorías, pero también ese comité de auditoría puede apoyarse con externos, con auditores externos que revisen el rol del auditor interno, porque a veces los auditores internos no tienen todo el conocimiento. Esa es una función multidisciplinaria. Imagínense conocer todo, eso uno nunca va a terminar. Hay aspectos financieros, aspectos legales, aspectos operativos, y si el negocio es muy complejo, el auditor no lo va a saber todo. Entonces necesita apoyarse de esos expertos para poder conformar ese comité de auditoría. Ese comité de auditoría va a generar, todos los comités tienen que generar un resumen. Ese resumen de lo que ven en ese comité o lo que hayan podido ver, se la tienen que traspasar a la Junta. Entonces, es como un informe que presenta. Se vio esto, se desarrolló esto, no tiene que ser un informe mensual. Normalmente los comités de auditoría se reúnen una vez cada 3 meses, o sea que en el año se van a reunir como 4 veces y de esa manera van funcionando. Perfecto. ¿Cómo se forma a los colaboradores y aliados para que puedan aspirar a ser miembros competentes de una junta directiva? Buena pregunta. Yo también fui colaborador, yo también era asalariada. eh, Nunca pensé que me iban a nombrar miembro de una junta directiva hace más de 15 años, y he estado en varias juntas directivas. Tienes que ir preparándote, quizás a manera personal, ¿no? De forma personal, porque es una combinación de habilidades, de conocimiento. Uno va estudiando aspectos como por manejo de personal, manejo de temas financieros, saber leer por lo menos unos estados financieros. Si no sabes leer un estado financiero, difícilmente puedes. No te digo que no esté, porque hay gente que está en la junta directiva y no sabe leer, pero saber interpretar los documentos, eso es muy importante, ¿no? Tener capacidad analítica, escucha activa, eh, tener habilidades para comunicarse, relacionamiento, mucho relacionamiento. En AmCham, por ejemplo, hay mucho relacionamiento. Cada vez que hay una actividad, y si está incluido en la membresía, yo los invito a que vayan a las que son presenciales, pero también están los webinars como estos, que ustedes aprenden cada cosa que ustedes aprendan, no sientan que eso más bien alimenta su conocimiento, los enriquece y ustedes van a poder
poco a poco aspirar a posiciones importantes. Estar en círculos de grupos también. Yo estuve mucho en círculos de lectura, donde tú participas, estar en actividades de voluntariado, ser parte, esta es mejor todavía, y se las apuesto que nadie desea eso. ¿Usted quiere practicar ser miembro de una junta directiva? Vaya y participe como miembro de una junta directiva en un PH. Para mí eso fue tremenda experiencia. Es tremenda experiencia. Y de hecho, ahorita soy Manejo de presidenta de relaciones PH. Así es, Ajá. manejo de relaciones interpersonales, estar revisando las actas que Claro, envía la Junta y la Administración, leer los estados correcto. financieros, o sea, estar informado. Exactamente. Así es, así es. De hecho, yo soy presidenta del PH donde tengo la oficina y Ajá, wow, eso no es fácil. Usted se para va a nada. encontrar con un montón de gente de diferentes caracteres, pero tiene que ser bien organizado. Así es. Y, y en una junta directiva, en un PH, usted no va a recibir remuneración. Así es que esa es la mejor manera de practicar. Bueno, es obligatorio que los comités estén previamente establecidos en el Pacto Social de la sociedad. Yo considero que no, pero de todas maneras cuéntenos usted. No, 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 no es necesario, no es necesario. Y de hecho yo no Recomendaría. lo recomendaría, no, porque ¿qué pasa? Si usted lo pone en el pacto social, que esos son, bueno, yo creo que hay algunos a nivel gubernamental que sí lo tienen, me parece, pero no lo recomendaría. Más bien, crear un reglamento de ese comité sí sería saludable. De hecho, los comités los propone la Junta en base a la necesidad, pero tienen que crear un reglamento de ese comité. Y ese comité debe tener igualito que la Junta, un presidente, un secretario, gente de la administración que participe en ese comité, la frecuencia, llevar las actas, tener qué se va a proponer allí, de cuánto tiempo es la duración del comité, Ujú. porque no puede dejarlo abierto, ¿no? Y dejar un área habilitada también para la gente cuando van a utilizar las diferentes herramientas, tiene que tener esa capacidad, dónde van a reposar esas actas, cómo las van a revisar y si va a ser un comité temporal o un comité permanente también. Eso lo define la Junta. Perfecto. Con relación al código de ética, ¿de qué Ujú. manera se consideraría tal vez bien diseñado o aplicado a fortalecer la efectividad de una junta directiva en la toma de decisiones estratégicas? Es decir, el código de ética sumado a la toma de decisiones, o sea, es una base primordial para la ejecución correcta de los lineamientos de una junta directiva. Correcto, correcto. Tiene que haber un reglamento de junta directiva. Eso, si usted tiene una junta directiva y no tiene un reglamento, hay que crear el reglamento. Ese reglamento debe invocar en ese mismo reglamento también el código de ética. El código de ética mucha gente lo tiene o muchas empresas lo tienen como un documento escrito en papel, pero más que tenerlo en papel es accionarlo. ¿Cómo lo accionas? ¿Cómo lo ejecutas? Es que el código de ética lo tiene que revisar la Junta. Al final lo tiene que revisar la Junta. Aunque lo haya hecho la administración, la Junta, en conjunto con la administración, elaboran este documento, que no sea un documento solo para empleados, sino también para directores, para proveedores, o sea, un solo código de ética, porque es muy difícil manejar diferentes códigos de ética. Eso es es complicado, es complicado. Y ese código de ética lo tiene que leer la Junta, cada uno de los miembros leerlo, y al final se le tiene que proporcionar un documento que dice declaración de lectura y compromiso. A partir de ahí, una vez que lo lean y lo aprueben, entonces, aprobado por la mayoría, entonces ya se ejecuta el código de ética. ¿Qué viene después de ahí? Una serie de capacitaciones.
se desarrollan capacitaciones del código de ética, no que sea solo algo para la inducción de un colaborador nuevo, un director nuevo. O por Tiene que cumplir. haber tiene que haber capacitaciones de distintos temas porque es muy amplio. Si estamos viendo temas, por ejemplo, que el tema solo de conflicto de interés ya es un solo tema. Y si usted lo embatuna todo en un paquete, la persona se va a volver loca porque es mucha información. Por eso es que se prepara un plan de formación, un plan de capacitación del código de ética. Cada vez que asiste alguien, ya sea a la capacitación virtual o presencial, tiene que haber una, ¿cómo se llama? Como un check de que asistió y entendió, porque en la filmina o en la presentación de esa charla, al final debe decir que a partir de ahora usted se compromete con este código de ética. Así usted lo acciona, de esa manera lo acciona. Perfecto. Y como última pregunta, eh, considerando los cambios que tenemos actualmente en temas de inteligencia artificial, digitalización, riesgos y nuevas regulaciones, ¿qué competencias o buenas prácticas deberían adoptar las juntas directivas para mantenerse vigentes y resilientes por los próximos años? Muy buena pregunta. Y es que tenemos un tema con la inteligencia artificial, y es que esto está rompiendo paradigmas por todos lados. Hay posiciones que están transformándose, hay negocios que están transformándose, y hacia allá tiene que ver la Junta también. La Junta tiene que ver qué es lo que está pasando. Nosotros tenemos ejemplos de organizaciones en el pasado, como por ejemplo Blockbuster, es un ejemplo de cómo la empresa no evolucionó, se sintió muy cómodo con el modelo de negocio. Entonces la Junta tiene que sentarse a ver el tema de inteligencia artificial y si eso me va a impactar, tengo que ver mi negocio versus otros negocios versus las herramientas que están afuera, ¿no? Y que están empezando a empujar esa transformación. Primer paso es capacitarse en inteligencia artificial. En diferentes aspectos hay que elaborar una estrategia de IA, de inteligencia artificial, para el negocio que esté alineado con todo, desde los directores, los ejecutivos, inclusive lo que me brindan los proveedores, si son proveedores de otros proveedores, me refiero a proveedores que puedan ser parte de la cadena de servicio o de suministro que ofrezco yo, y de esa manera yo lo voy alimentando. Pero nosotros hay un estudio internacional que es el estudio de la DDI, es un estudio que le llaman Global Leadership Report. Yo siempre lo invoco. Ese Global Leadership Report habla que de aquí al 2030, todos nosotros tenemos que invertir 35 horas al mes educándonos en temas de inteligencia artificial, porque van a desaparecer puestos, van a transformarse los servicios y los productos, y entonces tenemos que prepararnos de aquí al 2030. No vamos a esperar al 2030 que ya todo esté montado, porque si no nos va a comer la competencia. Y hay empresas mucho más agresivas que ya están viendo grandes oportunidades para entonces montarse en la rueda y nos puede hacer desaparecer muy fácilmente. No, perfecto. Licenciada, muchísimas gracias por su tiempo, una excelente exposición. Yo sé que sin duda aportó grandes ideas y perspectivas muy valiosas para optimizar cómo se desarrolla y cómo se regulan los lineamientos de las juntas directivas. Así que agradecerle a usted por Gracias. su tiempo, a nuestros miembros que hicieron parte del comité de hoy. Muchísimas gracias por sus preguntas. Este comité va a ser subido en unas horas a YouTube, así que los pueden volver a ver o compartirlo con la gente que consideren que les puede interesar.
y agradecer nuevamente a todo el equipo de AmCham que organiza este evento y a nuestros miembros por el interés. Así que feliz tarde para todos y nos vemos en un próximo comité. Gracias. Hasta luego.